Bolivia, país ubicado en la parte central de Sudamérica, oficialmente llamado Estado Plurinacional de Bolivia. Su nombre se debe a una de las grandes figuras latinoamericanas, al gran libertador Simón Bolívar, quien junto con Antonio José de Sucre lograron la independencia de gran parte de los territorios sudamericanos. Este país contiene dentro de su historia uno de los imperios más grandes del continente americano, el incaico, una cultura extraordinaria que logró establecerse en las partes más elevadas de la cordillera de los Andes. Actualmente, Bolivia es un país rico en recursos naturales, minerales y energéticos. Es un país compuesto por 36 pueblos indígenas o naciones, pues dentro de él existe un mosaico de manifestaciones culturales como los quechuas, aymaras y guaraníes, haciendo de esta nación la más pluricultural y multiétnica de todas. Bolivia está ubicada en el corazón de Sudamérica, ¿no? Justamente estamos colindando con Chile, con Argentina, con Brasil y está en el corazón de Sudamérica. Se encuentra en el corazón de América del Sur, un poco inclinado hacia la costa del Océano Pacífico. Por lo tanto, se dice país mediterráneo, debido a que se encuentra al medio del continente y que no tiene ninguna comunicación con el Océano Pacífico. Como dice nuestra nueva Constitución Política del Estado, somos un Estado plurinacional, tenemos, somos ricos en tradiciones, costumbres, tenemos regiones donde todavía persiste la lengua materna, como en el caso nuestro de los cochabambinos, predomina el quechua, somos quechua hablantes. Dentro de las grandes riquezas de Bolivia se encuentra la diversidad cultural, pues cada cultura en este país tiene vida propia. Es un país en que coexisten varias naciones culturales dentro del mismo estado, en el que se reconoce los derechos colectivos y la persistencia de la identidad cultural de las naciones y pueblos indígenas. Bolivia cuenta con la mayor proporción de indígenas, mismos que representan alrededor de 2/3 de la población. De etnias no podemos hablar, aunque en algún momento todavía se utiliza en calidad de equivocación. Son naciones, 36 naciones, ya que comúnmente llamadas etnias, ya, y cada cual tiene su propia cultura. Bolivia está dividido en 9 departamentos. ¿Ya? Antes estaban manejados cada departamento por prefecturas, actualmente están manejados por gobernaciones. ¿Ya? Entonces dentro de esto se tiene La Paz, que es la sede del gobierno, ¿ya? Donde también funciona como se dice, órgano ejecutivo, órgano legislativo. Y se tiene Chuquisaca, con su capital de Bolivia, que es Sucre. Ya se tiene Potosí, Tarija, Santa Cruz, se tiene Beni, Pando, Oruro, que son los 9 departamentos que cuenta este territorio boliviano. Bolivia es uno de los países, como se dice, síntesis del mundo. Tiene todos los climas, desde los climas muy fríos, medianamente fríos, climas templados, climas subtropicales, tropicales. Realmente es impresionante. En cuanto se refiere a la flora, realmente en los últimos años muchas especies se han extinguido. La vegetación es xerófítica y en la zona de los llanos existía una exuberante vegetación. Por lo tanto, tenemos un problema realmente preocupante debido a que el clima y más que todo las lluvias no se presentan en la zona de Punata.
De ahí que mucha gente punateña ha tenido que migrar a otros países, generalmente a los países vecinos, incluso a otro continente como es Europa o Asia. Orografía de Bolivia es, en cuanto se refiere, se tiene la cordillera occidental que limita con el vecino país de Chile, que comienza en el hito tripartito Choquecota y recorre toda la parte occidental de Bolivia y oriental de Chile hasta Zapaleri. Realmente es una cordillera impresionante debido a que contiene volcanes que están en funcionamiento. Es decir, por esa razón conocemos nosotros con el nombre de neovolcánica, debido a que se presentan fumaroles y geyser también existe en esa zona. Y por otro lado, en la parte oeste de Potosí, del departamento de Potosí, se encuentran lagunas impresionantes con aguas termales, ¿ya? Y gracias a los geyser que se presentan allí. Por otro lado, también cerca de Potosí se tiene aquello. Ahora, dentro de esto, ya hacia el interior de Bolivia se tiene el altiplano. Ya el altiplano, que es una pampa en la parte alta, que comienza en el territorio peruano, pasa por el territorio boliviano y llega hasta el noroeste de Argentina. Es una prolongación con pequeñas serranías que se presentan en el altiplano, ya donde está la Virgen de Copacabana. Por otro lado, también tenemos en el mismo altiplano el Salar de Uyuni, que es uno de los salares más grandes del mundo. Realmente nos impresiona, no solamente se encuentra allí sal o cloruro de sodio, sino que también tenemos abundante cantidad de litio. Y por otro lado tenemos la cordillera oriental, que comienza en Vilcanota y termina Vilcanota, frontera con el Perú y Bolivia, y termina en Tres Cruces, en norte argentino. Ya de tal manera que esta cordillera es impresionante debido a que tiene montañas altas y simultáneamente contiene en su interior metales altamente preciosos, desde los más ordinarios hasta los más preciosos. Por otro lado, se prolonga la cordillera de Cochabamba y luego tenemos los Yungas, que ya directamente queda al pie de la cordillera oriental, la cordillera de Cochabamba y la cordillera de Tiraque, los Yungas de La Paz, los Yungas de Chapare, Bandiola de Totora, que son impresionantes también en la producción de cítricos. Y en la parte sur, que también hay unas pequeñas serranías que realmente impresionan en cuanto se refiere a la producción de hidrocarburos o pozos petrolíferos. Y finalmente tenemos la zona de los llanos, que corresponde a la llanura húmeda hacia la zona amazónica, ¿ya? Y esta zona todavía recibe humedad, pero ya no como antes. Y en la parte del Chaco, que conocemos la zona de Caza, donde ya directamente se presentan muy pocas precipitaciones. Y finalmente tenemos en la parte más oriental con el vecino país del Brasil, el escudo arcaico, que según estudios geológicos que es el primer continente que ha aparecido sobre la faz de la Tierra. Allí se presentan cristales y piedras preciosas de altísimo valor. La cultura incaica fue la resultante de la fusión de tres culturas que le antecedieron. La cultura tiahuanaco, de la región del lago Titicaca, entre Perú y Bolivia. La cultura nazca, de la zona meridional del Perú, y la cultura mochica michú, de la costa septentrional. Los incas establecieron el más extenso imperio de la época prehispánica y lo llamaron Imperio Tahuantinsuyo, que quiere decir las cuatro partes del mundo. Se cree que los incas procedían de una zona árida y montañosa ubicada en los Andes centrales. En busca de nuevos territorios donde asentarse, llegaron a Cusco, lugar de suelo fértil para la agricultura. En los relatos míticos de los incas, se le atribuye a Manco Cápac, considerado un héroe y un dios, la fundación de Cusco. Él fue el primer inca quien estableció las primeras reglas de la organización social de lo que en ese momento era un pequeño estado de muy poco poder. Con Sinchi Roca, que significa héroe guerrero, sucesor de Manco Cápac, se inicia la serie de legendarios monarcas que fortalecieron su asentamiento en Cusco y dominaron el territorio hasta el lago Titicaca.
Durante la cultura incaica, este territorio, que actualmente es Bolivia, se conocía con el nombre de Collasuyo, porque pertenecía a uno de los suyos, o en este caso a uno de los estados que pertenecía a Tahuantinsuyo, el imperio incaico, que tenía su capital en Cusco. La cultura inca ha nacido justamente en este hermoso lago que ustedes ven. Aquí a una hora y media más o menos tenemos la Isla del Sol, donde cuenta la leyenda nació el gran imperio incaico. Emergieron del lago Titicaca Manco Cápac y Mama Ocllo, que fueron los iniciadores del gran imperio incaico. Ellos vivieron en la Isla del Sol, en la Isla de la Luna, donde tienen sus templos, aún quedan las ruinas allá. Y de ahí el dios Sol, el dios Inti, le ordenó a Manco Cápac poder lanzar su lanza hasta donde llegue, y ahí fundar el imperio incaico, que llegó hasta Cusco, ¿no?, al valle de Urubamba, y ahí se empezó el gran imperio incaico. Los primeros pobladores de Bolivia, yo creo que realmente nos hace sentir orgullosos porque eran los incas, hombres y mujeres que gracias a ellos tenemos en este momento como testimonio lo que es en el altiplano, el Tiwanaku, lo que es yendo hacia la región del oriente, tenemos la Incallacta, dos zonas donde nos muestran todas las ruinas que han quedado de toda de estos habitantes, donde se ve realmente que ha habido una gran sapiencia, porque vemos unos edificios tan inmensos que han sido elaborados con puras rocas, ¿no?, y con muchísima precisión, porque vemos que en ese tiempo no había arquitectos, no habían universidades, pero la perfección con la que han elaborado estos recintos donde se tenían ellos sus encuentros. Es más, el reloj solar, ese reloj solar que hoy mismo en Punata existe en esta plazuela, nos hace mostrar la grandeza de sabiduría que tenían esos hombres, y eso nos hace sentir bien. La historia de la expansión del imperio se inició en el año de 1438 con el monarca Pachacútec, cuyo nombre significaba el transformador del mundo. Parece que fue un general afortunado en la guerra contra los chancas, un temible pueblo del noroeste que invadió y estuvo a punto de acabar con Cusco y con los incas. Tras su victoria, fue nombrado inca y se lanzó a una serie de conquistas militares en el norte que lo llevaron hasta el territorio ocupado actualmente por Ecuador. Durante sus últimos años, dejó las operaciones militares en manos de su hijo Túpac, quien se dedicó a organizar el territorio dominado. Fue él quien desde el año de 1463 hasta 1493 logró expandir el imperio hasta el norte, en lo que hoy es Ecuador, y llegará hasta territorios chilenos, lo que hoy es Santiago de Chile. Finalmente, al frente del imperio quedó Huayna Cápac, quien desde 1493 hasta 1525 lograría extenderse hasta lo que hoy es Colombia. Habría que recurrir directamente a las culturas antiguas y por supuesto impresionantes, que es la cultura tiwanacota, que aún permanece hoy en día de pie, las construcciones, y que impresiona las piedras de gran tamaño, ¿ya?, y que no existen en el lugar, ¿ya?, y se calcula que cada piedra más o menos llegaría a pesar 20 toneladas. Y cómo trajeron, de dónde trajeron, cómo hicieron. Estudios profundos no se han hecho. Incluso se ha podido observar muy cerca del yacimiento arqueológico un barco. Es una sola piedra, es monolito. Esta cultura, como ha difundido el bien, es decir, que directamente esa cultura solamente ha practicado el bien, por lo tanto se tiene ahí, por ejemplo, el templete semi-subterráneo, donde están las cabezas de los seres humanos o razas humanas comúnmente llamadas antiguamente. Ahí están. Está el templo de Calasasaya, está Acapana, está Pumapunco, realmente muy valioso. Esta cultura, según estudios, se ha podido extender hasta posiblemente Colombia actual, y en la parte sur Argentina, norte de Chile, y tal vez se haya también expandido hacia la parte oriental de la Amazonía, porque sabemos muy bien que esta cultura era realmente muy valiosa. Ellos se basaban mucho en la agricultura, ellos tenían una organización espectacular, ellos podían, inclusive se dice que tenían la fórmula perfecta para poder moldear la piedra.
en Cusco, incluso acá en Bolivia hay monumentos de piedra espectaculares que no se podría saber cómo se ha podido hacer, ¿no? Ellos podían moldear, pues, podían amasar la piedra, podían mover tremendos bloques de piedra que en ese entonces no se sabe cómo podían haber sido movidos y construidos semejantes monumentos con piedra. Como dice la tradición o la mitología en este caso, de que los primeros incas como Manco Cápac y Mama Ogllo llegaron volando. ¿Esto tendrá alguna relación de lo que decía que los habitantes de la antigüedad no conocían la gravedad? Nos preguntamos. ¿Ya? Es muy posible que esa gente no conocía la gravedad y podían volar, porque solamente practicaban el bien. Por esa razón que estos habitantes, muchos de ellos como residuos, contaban, por ejemplo, conocían el espacio perfectamente. Ya sean los aymaras, los incas, conocían. Hasta el día de hoy, por ejemplo, se conoce el Alfa Centauro con el ojo de llama. Yamañaui dicen quechua. Entonces, ¿qué significa esto? Sabemos muy bien que Alfa Centauro es el segundo sol con relación al sol que tenemos actualmente. Entonces, de tal manera que esa gente se ha dedicado al bien. No conocían la maldad. Por esa razón decían, Amasúa, Amayuya, Amaquella. Quiere decir, no seas ladrón, no seas flojo, ni seas mentiroso. Es decir, que realmente era una cultura valiosísima. Ellos no tenían puertas como lo que tenemos nosotros, con chapas bien aseguradas, ¿no? Vivían así, casi a la intemperie, solamente con el techo. Y no se conocía nada de robo, nada de violación. Somos descendientes de Manco Cápac. Directamente somos descendientes de Manco Cápac. Yo mido 1,87. Y uno de mis hijos es casi 1,90. Porque los incas antiguamente eran guerreros y altos y fornidos. Y mi madre es aymara, es un poco baja y de lengua aymara. Entonces, ambos, por eso yo hablo quechua y aymara también. Pero sobre ello surge nuevamente otra cultura que es la cultura aymara. Esta cultura también ha llegado aquí, a la zona de Punata. Y ahí posteriormente decae esta cultura, como toda cultura nace, desarrolla, llega a su plenitud y empieza a caer. Entonces lo mismo ocurrió con la cultura incaica, que se ha expandido hasta Colombia, norte de Chile, norte de Argentina, y por supuesto casi en todo el territorio boliviano, y que estos señores han llegado también a la zona de Punata porque hay vestigios que han dejado ellos en cuanto a la cerámica. Si hablamos de la cultura tiwanakuta, decididamente esta cultura solamente practicaba el bien, solamente el bien. No se conocía nada de maldad, absolutamente. Y la cultura aymara, bueno, decididamente de esa decadencia posiblemente haya surgido, pero ha habido la aplicación de la maldad, es decir, que entre ellos se han matado y demás, de acuerdo a la historia. Y sobre eso se impuso la cultura incaica. La decadencia del imperio inca se dio después de la muerte del penúltimo emperador Huayna Cápac en el año de 1427. De esta forma, se propusieron dos sucesores hermanos, Huáscar, avalado por la aristocracia de Cusco, y Atahualpa, apoyado por las tropas militares. Así, estalló la guerra civil más cruenta en la historia del imperio, que se desarrolló entre 1428 y 1532. Finalmente, Huáscar fue derrotado y asesinado. Atahualpa, por su parte, fue apresado por los españoles, quienes se habían aliado con pueblos enemigos de los incas para conquistarlos. Por otro lado, si muy bien ocurrió aquello, decididamente el año 1532, esta cultura incaica ha sido impuesta por una cultura que vino de afuera, en este caso la cultura española. Se produce la conquista. Una vez que se ha producido la conquista, entonces cae el imperio incaico y los españoles empiezan a expandirse en esta zona. Ya en primer lugar hacia la parte sur y posteriormente por el clima vienen a establecerse muchos de los españoles para vivir en Punata.
Sin embargo, lamentablemente llegó la incursión de España con lo que es Cristóbal Colón, que bueno, hubo una desvirtuación total de nuestra raza, de nuestra esencia de bolivianos, pero creo que hoy con las nuevas políticas se está apostando no a retroceder, sino que a recuperar aquellas vivencias, aquellas experiencias de ellos, para que de pronto no nos volvamos como otras ciudades un poco indiferentes a una vida muy individualizada. Nosotros los bolivianos nos caracterizamos por ser mucho más de familia, más de comunidad, ¿no? Nuestra característica fundamental de los bolivianos somos más que todo comunitarios, ¿no? Previamente tendrían que hablar de Cristóbal Colón. Él ha podido viajar hacia el occidente, pero él sabía de que tenía que llegar a un nuevo continente. Ya evidente lo confundían que estaría llegando a las Indias, por razón que a nosotros nos han bautizado con el nombre de indios. Ya, pero de todas maneras, Cristóbal Colón viajó hacia el occidente y atravesó todo el Océano Atlántico y llegó a las Islas Bahamas. Y de ahí directamente retornó, pero con mucha riqueza, debido a que los habitantes de Bahamas, ya los de Guanahani, han recibido con mucho placer y le han regalado oro en cantidad, y de donde ha recogido, según la historia, a nativos para llevar como testimonio de su descubrimiento a la reina donde se encontraba en España. Allí precisamente le entregó aquello y realmente ahí ha comenzado el dominio, ¿no? Y por esa razón que no han podido explicar claramente a qué se le da el nombre de colonia. Pero sin embargo, la palabra colonia viene de Colón, colonia. ¿Ya por qué? Porque Cristóbal Colón dijo de que estos no son seres humanos, son parecidos a los humanos, pero sin embargo son animales. Por lo tanto, la reina había reclamado todavía de que por favor son humanos y hay que tratar como tal. Cristóbal Colón dijo no son seres humanos. Por esa razón empezó el dominio después de la conquista en México por parte de Hernán Cortés. Y posteriormente a estas tierras, después de haber llegado al Golfo de Darién, que actualmente es Panamá, antes el Istmo de Panamá, de donde se enteran de que había una cultura impresionante en la parte sur, dirigido por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, quienes empiezan a recorrer, ¿ya? Pasando por el Istmo de Panamá y previamente descubierto por Vasco Núñez de Balboa, el Océano Pacífico, ya, aunque nada de Pacífico tiene, es el océano más fuerte, peligroso, ¿no? Entonces atraviesan por la costa y se enteran realmente que sí existía un imperio grande, que era el imperio incaico. Para ese fin se preparan ya y logran la conquista el año 1532. Ya lo toman preso a Atahualpa, que era el último inca del imperio incaico, ya, y lo toman a mal a él debido a que había peleado con su hermano, que era Huáscar. Sin embargo, la historia cuenta de que Huáscar era hijo de una ñusta de Quito, y Atahualpa era de la hermana de el inca Huayna Cápac. Entonces este señor lo dividió el imperio en dos, porque eran los dos hijos, según él, que eran de la misma edad, por lo tanto les correspondía. De esta manera entonces empiezan a pelear por la herencia y llega a la conclusión de que Huáscar es hecho asesinado por parte de su hermano, que era Atahualpa, y Atahualpa es juzgado por los españoles, por la ley española, por haber hecho asesinar a su hermano. Pero previamente lo mete en un aposento en Cusco, en una pieza, y donde Atahualpa quiere su rescate, ya, pero ofrece oro hasta donde, a la altura que llega de tamaño de él. Entonces los españoles se dieron cuenta, dice, que el oro estaba llegando de todo el imperio y dijeron de que no, hay que eliminar. Lo mataron y lo tomaron a su hermano Manco, porque habían sido 3 hermanos. El hermano Manco, que le dieron el nombre de Manco porque él no tenía ningún derecho a la herencia, y lo tomaron a él como emperador del imperio incaico para manejar los españoles.
se produce la conquista. Una vez que se ha producido la conquista, entonces cae el imperio incaico y los españoles empiezan a expandirse en esta zona. Ya en primer lugar hacia la parte sur y posteriormente por el clima vienen a establecerse muchos de los españoles para vivir en Punata. Y de esa manera van a dar nacimiento a la cultura punateña que es actual. Somos resultado de aquellas culturas y por supuesto de la cultura española también. Como ellos han venido en busca de metales preciosos y bueno, utilizan en las minas de la explotación de oro y como también de plata. Y más que todo lo llevan a los nativos de todo lo que corresponde actualmente para entonces Alto Perú y actualmente Bolivia, lo trasladan a el Cerro de Potosí. Y ahí se calcula que por lo menos unos 5 millones de habitantes nativos aún permanecen bajo los escombros del Cerro de Potosí, debido a que la explotación comenzaba para ellos a partir de los 14, 15, 16 años hasta los 50 años de vida. Solamente podían retirarse de allí a los 50 años si es que vivían y si no, no. ¿Y cuál fuera la hermenéutica que ellos han manejado? Es decir, que directamente le proporcionó un poco de alimento y más que todo la coca, pero no en forma gratuita. Es decir, que le daban y a cambio de aquello tenían que trabajar. Pero como el costo de la coca y el alimento que consumían ellos a diario tenía un elevado costo según los españoles, entonces no podían conseguir su libertad. Por lo tanto, tenían que trabajar mínimamente hasta los 50 años. Caso contrario, no se retiraban. Entonces, ese era el sistema de explotación. Como le decía, que directamente los españoles a los nativos lo han utilizado como una simple herramienta de trabajo para la explotación de las minas. Realmente eso le dolió mucho a los nativos. Evidente es que este hecho va a tardar en reaccionar. No ha sido fácil. ¿Por qué? Porque los españoles ocupaban una clase social muy alta y le seguían los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en estas tierras, pero no tenían los mismos derechos que aquellos que habían nacido en España. Entonces, sobre eso estaban también, en cuanto se refiere a la clase social mestiza, ¿no? Que era la mezcla entre español y nativa. Y el indígena, comúnmente llamado, era lo peor, hasta hace poco. Durante este periodo de colonización, los españoles pudieron extender su dominación sobre todo el país. Así, es como a partir del año de 1538 fundaron las ciudades de La Plata, hoy Sucre, como centro político y administrativo de la Real Audiencia de Charcas de la Corona Española, Potosí, por la explotación de la plata del Cerro Rico, La Paz, como activo centro comercial y de intercambio, Santa Cruz y Trinidad, como barreras al expansionismo portugués y para el control de la zona oriental, Cochabamba, como centro recolector y proveedor de productos agrícolas, Tarija, como área de conexión con el Río de la Plata, y Oruro, por el potencial minero de la zona. La independencia de Bolivia realmente ha sido muy difícil, que ha sido el país que ha luchado más años que cualquier otro país de América del Sur. Es decir que se ve muy bien que el año 1776 se produce la independencia de Estados Unidos, pero esta noticia llega a estas tierras, más propiamente al norte Potosí, donde vivía Túpac Katari en calidad de encomendero, y ahí tenía vinculación con el virrey de Buenos Aires. Entonces él se rebela en contra de los españoles, pero no logra unificar a la misma gente nativa, porque no existía comunicación. Pero aún así, este grupo de Túpac Katari y los hermanos Damaso y Nicolás, los tres hermanos, organizan el ejército y van a llegar acá. Pero lamentablemente va a ser un fracaso. Y ahí, esto ocurre el año 1781. Ya de todas maneras va a pasar mucho tiempo
se va a producir la Revolución Francesa. Y esa Revolución Francesa del año 1789 va a producir a un hombre realmente muy valioso que fue Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte ha tenido una influencia realmente valiosa para estas tierras de Bolivia, debido a que Napoleón Bonaparte quiso ser emperador de toda parte occidental de Europa, pero no pudo dominar a Inglaterra. Por lo tanto, produjo un bloqueo continental contra Inglaterra, y dentro de esto, Portugal, la reina Carlota de Borbón, en calidad de representante máxima y simultáneamente reina de las colonias del Brasil, no había acatado las disposiciones de Napoleón Bonaparte, de tal manera que Napoleón Bonaparte va a organizar una invasión a Portugal por territorio español, de tal manera que, bueno, por supuesto pidiendo al rey de España, que era Carlos IV, y lamentablemente en ese proceso de tiempo, Carlos IV, rey de España, decide abdicar a su hijo, que era Fernando VII. En el momento de la invasión de los ejércitos de Napoleón Bonaparte sobre España, había resistencia debido a que Fernando VII no había autorizado que atravesara el ejército de Napoleón por territorio español. De tal manera que ahí ocurre un hecho realmente impresionante, debido a que lo toma preso a Fernando VII y le coloca a su hermano José Bonaparte, más conocido con el nombre de Pepe Botellas, y España no acepta como rey a un extranjero. Entonces se produce la división en España. Por lo tanto, aparece en la Junta de Sevilla como resistencia a un rey extranjero, y simultáneamente se declara como prima hermana Carlota de Borbón de Fernando VII, y que desea ser dueña de las colonias de España en América. Entonces, esta noticia va a llegar, ocurrido el año 1808 en España y el año 1809, directamente gracias a un arequipeño del Perú, que era José Manuel de Goyeneche, que había sido muy seguidor de Carlota de Borbón. Entonces Carlota de Borbón, al enterarse de que Napoleón Bonaparte estaba invadiendo Portugal, escapa al Brasil porque era su dominio. Entonces desde el Brasil, Carlota de Borbón va a enviar a José Manuel de Goyeneche dos cartas. Una carta para el virrey de Buenos Aires, que era Liniers, y otra carta para el presidente de la Real Audiencia de Charcas, actualmente Sucre. Una vez que ha llegado a Buenos Aires, entrega evidente a Liniers la carta, y Liniers lo lee la carta de Carlota de Borbón y no dice nada porque había sido muy amigo de Napoleón Bonaparte. No podía reaccionar, entonces no dijo nada, pero este señor Goyeneche viaja hacia el Alto Perú con el propósito de entregar la carta al presidente Ramón García Pizarro. Pero sobre tarde llega a lo que actualmente es Sucre, el 24 de mayo del año 1809, y le entrega al arzobispo Moxón. El arzobispo Moxón, al día siguiente, como era su misión, directamente va a realizar la misa donde los feligreses asisten con toda devoción, y allí empieza a hablar de que el rey de España está preso y que deben orar en contra de Napoleón Bonaparte y a favor del rey que está preso. Entonces ese era el momento para que en Chuquisaca, actualmente Sucre, Jaime Sudáñez tenga que rebelarse. Ya directamente el 25 de mayo han empezado a repicar las campanas, que actualmente las campanas permanecen y una de ellas está rajada en el templo de San Francisco. Ya de tal manera que se produce la revolución y acuden a la Guardia Pretoriana, donde estaba el presidente de la Real Audiencia de Charcas, y allí decididamente le dicen: señor, ¿a quién representa usted?
Él decía al rey de España, el presidente Ramón García Pizarro, yo represento al rey de España, pero ¿a cuál de los reyes? Existen 5, ¿a cuál de ellos representa? Como el señor presidente no conocía nada, entonces le habían dicho, señor, agarre sus cosas y váyase. Y tuvo que marcharse con rumbo a Arica y de allí posiblemente a España. Y ahí comienza la revolución de Chuquisaca, ya una guerrilla urbana que por supuesto va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque no han podido organizarse, pero aún así no tardará. El 16 de julio del mismo año, del año 1809, se va a producir la revolución en La Paz, ya encabezado por Pedro Domingo Murillo. Pero también en aquel momento no existía tanta seguridad, por lo tanto le van a perseguir y lo van a colgar en la plaza principal. Razón por la cual hoy en día se conoce la plaza principal de La Paz, sede del gobierno, con el nombre de Plaza Murillo. Ahí lo han colgado. Pero había dicho clarito, nadie va a poder apagar la tea que está encendida. Ya la revolución estaba hecha. Si muy bien estas 2 guerrillas han fracasado en área urbana, posteriormente se organizan en guerrilla rural. Ahí surge la guerrilla rural. Ha habido un sacerdote, Ildefonso de las Muñecas, donde está el lago Titicaca, al sur de Copacabana actual, donde directamente toma como responsable de la puerta de ingreso y de salida. Pero un poco más en la zona andina, ya en la zona de actualmente Independencia, se organiza el ejército José Miguel Lanza, un criollo. En Laguna Chuquisaca, pasando lo que actualmente es Sucre, se organizaron los esposos Padilla, más al sur Vicente Camargo, y finalmente en la zona de Tarija estaba Moto Méndez. Entonces estos señores eran una especie de republiquetes independientes, no tenían ninguna comunicación, pero la forma o la estrategia que han utilizado para eliminar al español era realmente muy valioso. Era el camino obligatorio, por razón que han utilizado estas republiquetas su sistema independiente. Como decía, Ildefonso de las Muñecas en el río Desaguadero como puerta de ingreso y de salida. Pero lo más importante, José Miguel Lanza en Independencia realmente era la llave más importante. Es decir, supongamos un ejemplo, 500 soldados españoles ingresaban por la parte sur del lago Titicaca, en este caso Desaguadero, llegaban a la zona de Independencia. Allí José Miguel Lanza por lo menos unos 100 o 150 tenía que eliminar. Y de ahí viajaban por acá, en Misque por lo menos 50. Y pasando la capital actual Sucre, ahí estaban los esposos Padilla, lo eliminaban por lo menos unos 50. Vicente Camargo otros 100. Y finalmente en Tarija lo eliminaba todo Moto Méndez. Ningún español pasaba hacia Buenos Aires. Y del lado de Buenos Aires igualito, venían por este lado, dejaba entrar Moto Méndez en Tarija, Vicente Camargo les hacía corretear, ¿ya? Por lo menos tenía que eliminar unos 50, los esposos Padilla, y de ahí directamente a Misque, de Misque a Independencia. En Independencia eliminaba casi todo, era el punto estratégico. De tal manera que ningún español pasaba del lado de Buenos Aires a Lima, ni del lado de Lima a Buenos Aires. Entonces no había ninguna comunicación. De esa manera, el Alto Perú ha conseguido su independencia con sus propios esfuerzos. A partir de 1810 hasta 1820, las tropas españolas hostigadas por la guerrilla y la victoria del mariscal Antonio José de Sucre, teniente de Simón Bolívar, abrió el camino de la independencia proclamada el 6 de agosto de 1824. Y finalmente, cuando ya era libre de ejércitos españoles, ¿ya? José Miguel Lanza va a llegar a La Paz, donde directamente ingresa en un sentido triunfal, ya debido a que ya no hay resistencia. Y recién Sucre, ya, su lugarteniente de Simón Bolívar,
va a llegar a La Paz y va a dictar el decreto del 9 de febrero del año 1825. Ya convoca a 48 diputados y ellos van a decir que si el Alto Perú va a pertenecer al Bajo Perú, o va a pertenecer a las Provincias Unidas, que es Argentina, o va a ser independiente. De esa manera, el 6 de agosto del año 1825, un día sábado, declaran que Bolivia es un país independiente de todas las repúblicas del Nuevo Mundo y como también del Viejo Mundo. Así nace Bolivia. Con la llegada de los conquistadores, a mediados del siglo XVI, arribaron los misioneros, quienes descubrieron grandes retos pastorales, pues en estos territorios se tenía como dios al sol, llamado Inti, el cual proporcionaba la luz, el calor, regía las estaciones del año y el ciclo agrícola, así como diferentes deidades andinas como la Pachamama o la Madre Tierra. Fueron los mercedarios, dominicos, franciscanos, agustinos y jesuitas, junto con el clero diocesano, quienes llevaron adelante la labor evangelizadora del pueblo boliviano. Nosotros tenemos referencias acerca de los franciscanos, ¿no?, que llegaron por primera vez y se establecieron en Sucre, por ejemplo, en 1538. Empezaron su labor estableciéndose en una especie de centro y a partir de ese centro pues visitaban otras comunidades en las que establecían doctrinas, es decir, donde iban catequizando a los indígenas y les iban enseñando los rudimentos de la fe cristiana. Y ese era el estilo que establecieron en un principio y siempre buscando entrar en contacto con las personas, los habitantes primitivos de este continente. Decididamente la religión me parece que ha jugado papel importante en cuanto a la protección. Se destaca, por ejemplo, el caso de los jesuitas y dentro de esto también Bartolomé de las Casas, que está protegiendo permanentemente a los nativos. Bueno, la tarea principal era, lógicamente, comunicar la fe y en eso tuvieron mucha atención, pero también se preocuparon de tratar de establecer o introducir mejoras en el modo de vida de los habitantes de los distintos lugares donde estaban. Por ejemplo, en las tierras de Oriente, con las reducciones, pues se establecieron un modo de vida ciudadana, evitando que estén vagando los indígenas por la selva, ¿no? Se establecían en un determinado lugar y allí creaban una nueva manera de vivir, creando ganado o adquiriendo otras formas y técnicas para la sobrevivencia, ¿no? Y les enseñaron pues todo lo que en ese entonces estaba permitido. También fueron los primeros que ya enseñaron a leer, a escribir a los indígenas, ¿no? No siempre con la facilidad y el apoyo que se pudiera tener de parte del gobierno, no siempre era bien visto todo aquello, especialmente por los que estaban dominando en ese entonces. El sistema de evangelización ha sido en primer lugar la enseñanza de la Biblia y simultáneamente a leer y escribir las 4 operaciones que son la suma, multiplicación, resta y división que ellos han estado impartiendo. Entonces ese era el sistema de mejorar la calidad de la gente en calidad de misioneros en la parte oriental, ya que han sacrificado mucho pasando por estas tierras y han llegado hasta el oriente, donde han enseñado a trabajar a la gente que vivía en el monte, como comúnmente se le da el nombre de salvaje, ¿ya? Pero lo han traído a la civilización gracias a la participación de estos misioneros jesuitas, por supuesto, que han formado centros, ¿ya? Centros para reunir a esta gente, recolectar y enseñar allí a trabajar en el campo de la agricultura,
las mujeres, por ejemplo, en asunto textil, tejido, cocina, ya entonces eso ha permitido de que como testimonio de estos religiosos realmente muy valioso. Los franciscanos empezaron su labor estableciéndose en una especie de centro, y a partir de ese centro pues visitaban otras comunidades en las que establecían doctrinas, es decir, donde iban catequizando a los indígenas y les iban enseñando los rudimentos de la fe cristiana. Y ese era el estilo que establecieron en un principio, y siempre buscando entrar en contacto con las personas, los habitantes primitivos de este continente. Sobre ello han venido también los dominicos, los franciscanos, ¿ya? Los benedictinos, agustinos también han estado por acá. Pero lo que más sobresale es de los misioneros jesuitas. Han venido un poco para que nos puedan mostrar el camino de conectarnos con Dios. No han venido a, como en algún momento se dice, es decir, como diría, de pronto a domesticarnos, a hacernos perder nuestra esencia. Es verdad, somos creyentes de la Madre Tierra, pero creo yo, al margen de que hoy Bolivia es un estado laico, predominamos los católicos. Copacabana, una de las principales riberas del lago Titicaca, se encuentra ubicada a 158 kilómetros de la ciudad de La Paz, a una altitud de 3.840 metros sobre el nivel del mar. Copacabana está a 3.840 sobre el nivel del mar. Copacabana es un lugar muy visitado por todos los extranjeros, ya sea turismo nacional y extranjero. En este sitio, de gran afluencia turística, se revelan las culturas ancestrales de los Andes y sus orígenes, los paisajes hermosos del lago más alto del mundo, así como las comunidades indígenas que viven a su alrededor. Como digo, la mayor parte de la gente está dedicada a un servicio, un trabajo hacia los turistas o hacia los peregrinos que vienen a Copacabana, ¿no? Entonces te das cuenta que muchísimas mujeres están trabajando en los negocios, sean estos restaurantes o sean estos también de venta de servicios, ¿no? En este lugar, antiguamente una región mística, un centro ceremonial de las culturas prehispánicas, se encuentra uno de los santuarios más importantes de Bolivia y de Sudamérica, el Santuario de Nuestra Señora de Copacabana, el cual está a cargo actualmente por los padres franciscanos. Copacabana está situado dentro de la jurisdicción de la provincia Manco Cápac y está situado a la orilla del lago Titicaca, que compartimos con el Perú, y esto dentro del departamento de La Paz y Bolivia, ¿no? Llama mucho la atención a las alturas que se encuentra el lago Titicaca y tiene la Isla del Sol. Ahí se ha fundado el gran imperio incaico, el gran Tahuantinsuyo. La cultura predominante aquí en todo este sector es la aymara. Se dice que aquí tuvo origen e inicio sobre el imperio incaico, y los incas generalmente hablaban el quechua, pero aquí en este sector no ha quedado ni rasgos de aquella lengua, ¿no? Sino simplemente el aymara, que es la lengua predominante y que expresa de alguna manera la cultura también que existe aquí en este lugar. Como que en el año 1543 llegaron los españoles con los primeros evangelizadores también a la zona de Bolivia, y de alguna manera pues se fueron instalando en distintos lugares. Aquí concretamente en Copacabana, como digo, en el año 1543 los primeros que llegaron fueron los dominicos.
Después de una presencia bastante prolongada, vinieron también los agustinos posteriormente, hubo diocesanos, después hubo franciscanos, otra vez diocesanos, por fin desde hace 120 años estamos presentes los hermanos franciscanos como rectores del santuario de Nuestra Señora de Copacabana. Francisco Tito Yupanqui, un escultor indígena aymara y un devoto iluminado, fue el responsable de esculpir la imagen de la Virgen de Copacabana, a quien hasta el día de hoy se le venera en este santuario. Francisco Tito Yupanqui, en un determinado momento, pues el pueblo de Copacabana decidió, por influjo de los misioneros ya católicos que venían de España, establecer a un santo como patrono de este lugar, y a partir de ese deseo es que surgió una pugna entre los dos ayllus que predominaban aquí en Copacabana, es decir, dos grupos de vecinos, unos que querían que fuese San Sebastián el patrono del pueblo, y Francisco Tito Yupanqui y su ayllu pues apoyaban la idea de que fuese María la Madre de Jesús. Precisamente Tito Yupanqui va a provocar o va a hacer la imagen de la Virgen de Copacabana. Una primera imagen no le resultó tan bonita, tan hermosa, y por lo tanto pues él ya con un espíritu nuevo se fue hasta Potosí. Llegando a Potosí, allá precisamente elaboró la imagen de la Virgen y desde allá la trajo en la ciudad de La Paz. Le enseñaron precisamente la pigmentación, está hecha en madera de maguey y está pigmentada ya con todo su vestido policromado, y llega aquí precisamente, como decimos, el año 1543 en febrero, el 2 de febrero de 1543 llega a esta ciudad. Copacabana prácticamente vive de la Virgen. No tenemos otros medios. Turismo llega por la Virgen y por su altura, y como también hace rato dije que es un lugar incaico, entonces vienen a la Isla del Sol, y una parte de la gente católica también viene por la Virgen de Copacabana. Y es casi 500 años la Virgen de Copacabana ha estado entronizado aquí en Copacabana. El santuario de Copacabana es el centro más importante de peregrinaje para bolivianos, peruanos y extranjeros de la fe católica, quienes cada año veneran con gran devoción a la Virgen de Copacabana. La Basílica de Copacabana fue construida entre los años 1602 y 1619 por el arquitecto Francisco Jiménez de Singueza y ha sido la casa de la Virgen de la Candelaria o Virgen Morena desde el año 1583. Ayudemos al Papa con las misiones. Yo creo que es importante precisamente, y en la perspectiva que nos va transmitiendo nuestro Papa Francisco, que aprendamos a abrir horizontes, que no nos cerremos. A veces quizás somos demasiado, centralizadores o demasiado exigentes quizás en algunos aspectos, y esto nos impide abrir estos horizontes, estas fronteras a todas las personas. Yo quiero transmitir un saludo para que realmente el programa de ustedes y todos los que lo ven puedan abrir su corazón, abrir la escucha de la palabra de Jesús, y que Él nos abra precisamente a esos horizontes nuevos que es el Señor que nos envía a todos los rincones del mundo para anunciar la buena noticia del Evangelio. Y que la Virgen María, que estamos aquí en el santuario de Copacabana, ella como fiel misionera pues nos acompañe también en esta misión y en este trabajo. Gracias a todos ustedes y felicidades, que el Señor les bendiga.